¿Dónde estás, Melissa? Dime, por favor, ¿qué viniste? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Meli! Por Dios, un aplauso para ella. ¡Qué emoción tenerte por acá! Siéntate, por favor, siéntate. ¡Wow! De verdad estoy agradecida, Melissa. De verdad te agradezco mucho que hayas venido esta noche. Y bueno, Dios tiene algo preparado para ti. Dios quiere mostrarte cuáles son sus té. En serio, cuéntame, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, qué bueno que lo menciona. Así que creo que puedes abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Ok, déjame buscarlo. Te lo leeré. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Sabes? Esa palabra la recibió Josué antes de asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Dios le estaba diciendo en ese momento, yo voy a estar contigo. Entonces, ¿cómo puedo tomar ese versículo? Melissa, esta noche Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere entregarte algo muy especial. Quizás estás atravesando algún problema, algo nuevo, una situación difícil. Quiero que sepas que Dios te está diciendo esta noche, voy a estar a tu lado. La verdad que esto me ha servido de mucha ayuda y gracias por haberme invitado el día de hoy. Claro que sí. Y esta noche usted tiene la oportunidad de recibir a 3 hermosas damas. Así que estos son los té de Dios para usted. Vamos a hablar del primer té. ¿Cuál fue el primer té que escucharon en la palabra de Deuteronomio? A ver. No te dejaré. ¡Wow! ¿Y qué palabra? ¿Sabe clase promesa la de Dios? De decir, no te dejaré. Y efectivamente Él ha prometido no dejarnos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en Éxodo, capítulo 1, del 15 al 21, nos habla de una historia. 2 parteras las manda a llamar el rey de Egipto, una de ellas Cifras y Fuba, son las 2 parteras que atendían a las hebreas allí en Egipto, cuando estaban dando a luz. Y resulta que el rey les dice, cuando estén atendiendo a las mujeres, ustedes fíjense en el sexo del bebé, y si es varón, mátenlo, y si es mujer, déjenla viva. Las 2 parteras se fueron, ¿verdad?, con la indicación que le dio el rey, pero había algo particular en ellas, y es que le temían a Dios. Y se fueron y no lo hicieron. Entonces siguieron atendiendo el parto a las mujeres y dejaban a los niños vivir. Entonces vino el rey y las mandó a llamar de nuevo y les dijo, ¿qué pasó con la orden que yo les di? Ustedes saben lo que significaba que no hubiesen cumplido. Prácticamente era muerte, ¿verdad? Que las mataba. Y les dice, bueno, ellas justificaron y dijeron, lo que pasa es que las hebreas son fuertes y robustas, y cuando ellas van a tener su bebé, cuando nosotros llegamos ellas ya tuvieron a su bebé porque son fuertes. Y dice la palabra de Dios, y dice la Biblia que ellas fueron bendecidas por haber temido a Dios y por haber obedecido. Eso significa que cuando nosotros tememos a Dios, Él nos va a bendecir. ¿Sabe dónde está el temor suyo? ¿A dónde está ubicado? ¿A dónde está ubicado ese temor? ¿A qué rey usted le está temiendo? Si usted sabe que la promesa dice, no te dejaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Así dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que creerla, amén. De hecho, yo no sé cuál es su desierto, no sé cuál es su aflicción, no sé cuál es su preocupación, pero les puedo decir que Dios está con usted. Mujeres, si su esposo está fuera, la palabra dice no te dejaré, dice separación, ¿verdad? Es separación o alejarse. Y cuando Él dice no te dejaré, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y
A lo mejor su esposo se fue de casa, no lo sé, usted lo sabe. Pero usted tiene que apropiarse de las promesas de Dios. Usted tiene que apropiarse y hacerlas viva y eficaz en su vida. Dice la palabra de Dios que volverá el corazón del hombre a la esposa y usted tiene que creerlo. Si su desierto o su temor es una enfermedad, bueno, Él pagó precio de cruz por sanidad, ¿verdad? De hecho, y nosotros tenemos que creerla. Ustedes tienen que apropiarse de esas promesas. Efectivamente, cada una de las promesas del Señor están en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y apropiarnos de ella todos los días. Apropiarnos de ella y orar, ¿verdad? Porque eso es lo que va a permitir que nuestra fe pueda crecer y que podamos apropiarnos de ella. A veces conocemos la palabra y no nos apropiamos, ¿verdad? Y cuando viene la circunstancia difícil, solamente nos angustiamos y la aflicción llena ese espacio nada más. Y no recordamos que tenemos un Dios que dice que no nos dejará, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y les voy a contar rápidamente, con este té que estamos disfrutando, muchachas, les voy a contar rápidamente de algo que pasó, un corto testimonio hace tiempo. Hace mucho tiempo yo constantemente ayunaba y oraba. Era parte de mi vida y aún lo es, pero no con la constancia que lo hacía antes. Todos los viernes yo ayunaba y oraba. Y había una comunión íntima con el Señor preciosa. Todavía, por supuesto, yo lo busco y Él está ahí. Y quiero decirles de que en ese tiempo yo comencé dentro de las cosas, yo me aportaba todos los viernes a orar y ayunar, pero dentro de las cosas por las que oraba, porque ya era una forma de vida, ¿verdad? Ayunar y orar todos los viernes. Yo le pedí al Señor que estaba un poco preocupada porque pues el trabajo que yo tenía era muy inestable, a veces no tenía clientes, a veces es difícil andar en la calle y no tener nada estable, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes se identifican con algo así? Levanten su mano. ¿Verdad que sí? Es difícil. Entonces yo dentro de las cosas que oraba en ese momento, muchas cosas, yo le decía, Señor, yo quiero algo estable. Yo quiero que me dejes algo en lo que yo pueda sentirme bien y que pueda estar más que todo estable, pues. Y todos los viernes yo oraba dentro de todas las oraciones, pues dentro de todas las cosas que tenía que orar, porque había por muchas cosas que orar. Y recuerdo que en una ocasión continué orando y en una ocasión yo tenía años de no ver a una colega, años de no verla, pero nosotros recibimos al Señor juntas las dos y de pronto nos separamos, ella se fue por un lado y yo por otro lado. Tenía como 5 años de no verlas y un día llegó a mi casa y yo venía de la calle y cuando la veo ahí afuera y me dice, mira, fíjate que yo le dije, bueno, ¿y qué andas haciendo aquí? Que tenía años de no verte. ¿Qué pasó? Me dice, fíjate que tengo una semana de estar inquieta, Dios me ha inquietado con vos. Yo no sé qué pasa, qué tenés algún problema. No, le digo yo, para nada. O sea, yo le digo, no, ¿tenés problema con tu esposo? No, fíjate que estamos bien, le digo, hemos estado orando, ¿y tus hijos? No, todo está bien, le digo. Yo no sé, pero hay algo, me dice, por lo que vos has estado tal vez orando, no sé, pero Dios me ha inquietado toda la semana. Y por eso vine, yo dije, voy a ir donde Ana, a lo mejor pasa algo y yo no lo sé, pues. En ese momento, cuando ella me dijo eso, yo le dije, fíjate que yo he estado orando porque quiero un trabajo estable, ya estoy cansada de algo inestable, le digo así, vos sabes que de pronto tenemos clientes, de pronto no tenemos y no sabemos, pues. Entonces ella me dice, es por eso que vine, me dice, es por eso que Dios me inquietó. ¿Tenés tu currículum listo? No, le digo, para nada. ¿Pero lo puedes alistar hoy? Sí, hoy lo listo. Yo te llamo más noche, me dice. Y vino esa mujer más tarde, como a las 2 horas me llamó, porque yo dije, bueno, Señor, ¿qué es esto? Pues, como a las 2 horas me llamó y me dijo, mañana, a las 10 de la mañana, vas a ir con este currículum, con Pedro es el esposo de ella, y me dice, vas a ir con Pedro a un lugar. ¿A dónde? Le digo yo, porque decime a dónde, qué cosa es, porque tampoco es. No te preocupes que yo no voy a buscar algo para vos que no sea bueno, pues me dice, bueno, está bien, me fui, al día siguiente me fui
Y recuerdo que llegué al lugar donde estábamos, nos recibieron y todo, y de entrada ya sabían de mí, ya habían hablado y todo, y me dijeron, mire, yo solo tengo un cargo de director de recursos humanos. Y yo dije, yo nunca he hecho eso, en mi mente, ¿verdad? Y le dije, pues no importa, yo lo tomo. Yo tomo ese reto, ¿verdad? Porque obviamente yo dije, a veces nosotros nos ofrecen cosas y decimos, eso no es lo mío, y no lo tomamos, y es una oportunidad y una puerta que Dios le está abriendo. Una oportunidad porque a veces tenemos que empezar de abajo para poder llegar a donde Dios nos quiere tener. Y yo lo tomé, fue un reto, en mi vida había hecho nada de lo que tiene que ver con recursos humanos, pero es algo muy bonito. Me preparé, tomé todos los retos, me estresé, se me caía el pelo y todo lo demás, ¿verdad? Cuando uno no sabe algo, es terrible. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Me adelgacé y todo se me caía el pelo, estresada, hasta brincaba en la noche porque nunca había hecho una planilla, jamás en mi vida. Porque por eso escogí una carrera que no tiene nada que ver con eso. Y Dios, mire, pero entendí que Dios me había abierto esa puerta, porque de la manera que lo hizo, Dios me la había abierto. Al día de hoy, para no quitarle mucho tiempo, al día de hoy, Dios ya me llevó al lugar donde yo quería llegar y que Dios tenía preparado para mí. Aún en las circunstancias difíciles que podemos ver afuera, yo he creído que Dios está conmigo y Dios está con usted. En las circunstancias difíciles, en esa circunstancia vino un ascenso para mí. Y vino el ascenso y vino con el salario también, con el aumento de salario. Porque yo he creído que Dios está conmigo. Porque yo he creído que Dios está conmigo todos los días de mi vida y usted tiene que creerlo también. Todos los días. Hermanas, no se desanime. Que su fe no sea lo que usted ve todos los días. Que su fe no sea porque usted ve que su hijo no está o que su esposo no está. Su fe tiene que estar basada en la palabra de Dios y en sus promesas. Y Él dijo que no nos dejará. Los T de Dios. Cuando miramos un poquito lo que decía Ana, que no nos iba a dejar, yo creo que ese tema para nosotras las mujeres es bien complejo. Pero yo les vengo a hablar de otra parte muy especial y es que no nos va a desamparar. Y me encanta hablar de eso, pero 15 años atrás yo no pudiera estar acá parada. 14 años atrás no podía estar aquí parada. Quizás me hubieran traído partida, en pedazos, sin pelo, como dijo Ana, porque yo sí estuve sin pelo. Bueno, imagínese una mujer deteriorada, pero no por falta de maquillaje, sino porque tenga un corazón herido y dolido. Entonces, les voy a hablar de algo pequeñito, una historia que encontramos en Génesis, capítulo 21, versículo del 8 al 21. Y es una historia muy conmovedora de Agar, la sierva, ¿de quién? ¡Qué bien! La sierva de Sara. Y resulta, ustedes ya se conocen la historia, y resulta que una mujer con un hijo, cuando tiene asegurado ya casi todo, tengo mi hijo, pero mañana yo me levanto y me están diciendo, como dicen los nicaragüenses, la voy a correr. Así dicen ustedes, ¿cierto? Y entonces encontramos a Agar con su hijo, la despacha Abraham, le dice, hasta luego, es que le digo, decimos en Colombia, se fue. Y resulta que dice la Biblia algo muy importante, que le dio un odre y le dio pan. Y si miramos un odre, eso es una cosita muy pequeñita, un maletincito muy pequeñito, que le caben más o menos 3 o 4 litros de agua. Tan tacaño, ¿cierto? Y la mandó con eso. Y Agar coge su hijo y se fue. Y resulta que llega al desierto Agar con su hijo, y en el desierto no hay nada, en el desierto está el calor, se le acabó el agua, ya no hay absolutamente nada. Ella lo único que quiere hacer
es sentarse y ver a su hijo morir. Es lo único que ella puede hacer. Entonces, cuando vemos historias como esas, una mujer dolida por X o Y circunstancia, la circunstancia que sea, pero en ese momento era Agar con su hijo, sola en el desierto, sin qué comer, sin nada, pero escuchó una voz, la voz de Dios, la voz que difícilmente nosotros podemos escuchar en un desierto, porque estamos tristes, porque estamos mal, porque nos queremos morir, porque ya no queremos peinarnos, porque ya no queremos comer, porque ya no nos queremos levantar. Entonces Agar escuchó esa voz de Dios y en medio del desierto le dice Dios a Agar que iba a ser de su hijo una nación grande. Y a mí me dicen eso en medio de un desierto, ¿y qué creen que yo voy a hacer? Terrible, creer en medio de un desierto. Literalmente eso le dijo Dios, dice que una voz del cielo le dijo a Agar. Y empezó a cumplirse esa promesa, empezó a cumplirse esa promesa. Entonces, yo no sé cuál sea su desierto, como decía Ana, en medio de este té tan delicioso, yo ya me lo tomé todo, pero ¿qué hacemos en medio de un desierto? Cuando tenemos una situación difícil, dura, cuando no hay, cuando hay escasez, cuando tenemos familias difíciles que no quieren buscar de Dios, cuando los esposos ni determinan la esposa, cuando los hijos están totalmente alejados de Dios. ¿Qué hacer en medio de un desierto? Había una voz que había escuchado Agar allí en el desierto, estaba esa voz. Y yo no sé si a usted Dios le habló alguna vez en algún desierto, o si usted lo está viviendo. Yo no sé qué tanto le ha dicho Dios y qué tanto usted ha creído a Dios. Y yo solamente quiero decirle que en medio de cualquier situación difícil, en el desierto, donde no hay nada, donde me siento fea, donde nadie me mira, donde ya nadie me determina, o donde estoy pasando una crisis bien difícil, solamente yo le puedo decir, créale a Dios, porque dice la Biblia que no nos va a desamparar. Me gusta mucho esa parte porque les voy a contar algo muy pequeño. Muchísimos años atrás, allí en Colombia, a raíz de una separación conocí al Señor, estaban mis 2 hijos y también quedé en el desierto como Agar, pero aún en ese tiempo casi no había ni pan o ni agua. Y entonces es difícil para usted saber qué va a hacer en ese desierto con sus hijos, qué va a hacer. Pero Dios a mí me dio una palabra, pero esa palabra pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y aleluya, cantando. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Pero yo le creo a Dios, pero ¿y qué pasa? Mi hijo sigue tomando licor, siguen malas amistades, el otro ya se quiere morir. Entonces, ¿qué hago? Si se me acabó todo, ¿qué hago como Agar? Pero Dios un día me dio una promesa donde le dije al Señor, bueno, en medio de esta situación dura y difícil, yo te voy a creer. ¿Cuándo la vas a cumplir? Yo no sé, pero sé que la vas a cumplir. Mi deseo como mamá quería que fuera en Colombia. Allá está toda mi familia. Pero un día a Dios se le ocurrió traernos a Nicaragua. Y yo le decía al Señor, bueno, Dios, entonces si esta es tu voluntad, entonces yo quiero ir, vamos a ir. Llegamos a este país y esa parte que dice, no te desampararé, salir de Colombia sin nada, con las maletas, después de tener todo, cumpliendo una palabra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, pero los mismos hijos que tomaban, los mismos hijos, pero ya había una nuera en ese tiempo, tampoco conocía. Y Señor, ¿y aquí qué hago yo? Ustedes siguen creyendo, amén.
¿Y entonces qué? El Señor me trae a casa de mi gloria a través del círculo de amistad. Y me trae el Señor a esta iglesia y yo le dije, bueno, Señor, entonces yo estoy aquí porque yo te voy a servir y mis hijos también te van a servir. Pero recordaba esa promesa de años atrás. Y hoy por hoy puedo estar aquí contando de que la Biblia dice que Él no nos va a desamparar. Puedo estar aquí contando y diciendo, mi hijo mayor, el que la Biblia dice que de lo vil, eso dice la Biblia, de la nada Dios lo levantó. Aquí conoció al Señor junto con su esposa. Y yo le dije al Señor, no, es que yo quiero es mis nueras también, ellos solos no, también. Aquí recibieron al Señor, se casaron, empezaron a estudiar, están sirviéndole al Señor. Y mi hijo menor también, ya también está mi otra nuera. Entonces, ¿qué más puedo decir? Señor, tú eres fiel, tú cumples tu palabra. Entonces, si usted en esta noche está viviendo situaciones y hace 10 años, 6 años, Dios le prometió algo, yo no sé qué le prometió. Recuerde esa promesa porque Dios la cumple. ¿Qué tiene que hacer? Yo no lo sé, porque yo no me imaginaba estar aquí hoy, 16 de agosto del 2019, 4 años atrás. Pero el Señor cumple esa promesa. Cumple la promesa. Yo no sé si ustedes lo creen. Muy poquitas. ¿Ustedes lo creen? Amén. Que sí, amén, aunque haya sido como yo lo dije un día. Amén, amén. Y llego a casa de mi gloria, sí, Dios, no sé qué, el primer día que yo vine, Dios va a cumplir sus promesas. Y yo, amén. Pero nadie, yo sola venía a la iglesia. Pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, la invitación que yo les hago, mujeres, a cada una de las que estamos acá, este tiempo que hemos sacado para tomar ese té con Dios, que nunca se nos olvide que Él no nos va a dejar, pero que tampoco nos va a desamparar. En el día oscuro, en el día de prueba, dice la Biblia, Jesucristo nunca se les olvide, nunca nos va a dejar. Quiero que le diga, no temas ni te intimides. Dígale a su vecina, no temas ni te intimides. Pues eso que usted le está diciendo ahí a su amiga a la par, de esa maravillosa forma concluyó Moisés de darle ánimos a Josué. ¿Qué le parece? Una forma hermosa, ¿verdad?, de hacerlo. Fue como un abrazo de despedida. No temas ni te intimides, Josué. Fue como un abrazo de despedida para lo que le venía a Josué, que no era fácil. Y ustedes dirán, bueno, y dentro del pueblo de Israel, ¿por qué Josué si había tanta gente? ¿Por qué Josué? ¿Por qué eligió Dios y Moisés también a Josué? Bueno, Josué estuvo con Moisés fiel a su servicio desde que cruzaron el mar, imagínese usted. Desde antes, yo creo, desde antes que cruzaran el mar. Aprendió a ser su discípulo. Para él era importantísimo estar bajo una cobertura espiritual. Para Josué era importante eso. Aprendió a tenerle paciencia al pueblo de Israel. ¿Cuántos han leído esta historia del pueblo de Israel? Amado por Dios, ¿verdad? Pero tenían una cualidad, bueno, varias cualidades, ¿verdad? Eran refunfuñones, se incomodaban por cualquier cosa. ¿Qué más me podrían decir? Muchas cosas, ¿verdad? Entonces Josué aprendió a tenerle paciencia a ese pueblo junto con Moisés. ¿Qué les parece? Genial, ¿verdad? Lo que Dios tenía preparado para Moisés era fuerte. ¿Por qué será que Dios le estaba dando esa palabra de ánimo? Ahora, Dios había puesto los ojos en Josué, no desde ese momento que Moisés le dio palabras de ánimo. Dios había puesto los ojos en Josué desde muy antes. Le había dicho, Josué va a ser y vas a darle palabras de ánimo. Y no le dijo Dios, no le dio un guión. Dios no le dijo, le vas a decir esto, le vas a decir lo otro, le vas a... No, Dios le dijo, le vas a dar ánimos. Y más adelante, Moisés viene y le da esas palabras que usted hoy ha escuchado
por boca de Michelle y de Melissa y también por boca de nosotras también. Estas fueron palabras de ánimo. ¿En qué situación a nosotros nos darían unas palabras así? No sé, algo que nos viene, ¿verdad?, demasiado fuerte con que lidiar. Solo así, ¿verdad?, nos podrían animar. Solo pensando en que nos viene algo fuerte o algo grande que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tenía preparado una heredad para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Dios tenía preparado eso. Entonces, si usted se siente identificada con esas características que yo le mencioné de Josué, siervo fiel, desde el principio, desde el cruce del Mar Rojo, ellos se encontraban en ese momento de Deuteronomio, antes de cruzar el río Jordán. Estaban ya casi a punto de llegar a la tierra prometida. Ya estaban a punto, pero faltaban muchas cosas. Entonces, si usted hoy se siente identificada con esas cualidades de Josué, quiero decirle que esas palabras de ánimo también son para usted. También son para usted. Porque si bien usted aquí no oye que yo le estoy dando un ejemplo de una mujer, que normalmente eso es lo que esperamos, pero Josué fue parte del pueblo escogido por Dios. Y esta noche usted también es el pueblo de Dios. Entonces yo quiero a ustedes recordarles su identidad esta noche. Usted también, dama preciosa, es parte del pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Y quiere decir que tiene algo grande preparado para ustedes. La misión de Josué entonces era ponerse en la brecha entre el pueblo de Israel y Dios. Entre el pueblo de Israel y Dios. Él tenía que lidiar para que esa gente no se apartara de Dios. Tenía que lidiar para que esa gente de duro corazón a veces y que con facilidad venía y pecaba contra el Señor. Tenía que lidiar para que se volvieran a Él, para que siguieran todas las indicaciones y las instrucciones. Entonces, más adelante, ya una vez que Moisés muere, porque prácticamente Dios le quita la vida a Moisés, porque dice la palabra que él murió lleno de vida. Entonces, más adelante, ya usted puede encontrar en el primer capítulo de Josué que Dios viene y reafirma esa misma promesa, la reafirma en Josué. Primero se la dijo Moisés y Dios mismo empieza a comunicarse personalmente con Josué. Una vez que él es el sucesor y acepta el gran reto y le dice y le empieza a decir: esfuérzate y sé valiente, no te dejaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Si usted es el pueblo de Dios también, entonces esas palabras son para usted también. Usted tiene que creerlas. Sí la cree, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque usted vino con una gran expectativa. Entonces usted puede ser que esté parada ahorita en la brecha entre su situación económica y Dios, luchando para no separarse ni un instante de Él. Porque usted quiere alcanzar lo que Dios tiene preparado para usted grande. Puede ser que es algo que está por venir o algo que ya está sucediendo. Puede ser que usted esté parada entre un embarazo de alto riesgo y Dios. Y usted está luchando con eso para no temer ni intimidarse. Puede ser que usted esté luchando por una pronta separación que usted no quiere que suceda. Y usted ahí no debe de tener temor ni debe de intimidarse. Puede ser que usted esté parada aquí en la brecha entre su situación económica. Y Dios quiere que usted no deje de escuchar. En esa palabra, en Josué capítulo 1, Dios le dice innumerables veces a Josué: solamente que seas fuerte y valiente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. No temas, sé valiente. Todo el tiempo, cada vez que le daba una instrucción a Josué, él lo animaba.
Entonces Dios no se cansa de darnos ánimos. Él nunca se cansa. Las que nos cansamos somos nosotras de luchar. Somos nosotras. Dios no se cansa, y si no se cansó con Josué, tampoco lo va a hacer con usted. Entonces cobre ánimo esta noche entre esta situación, entre ese pueblo de Israel que usted tiene que venir lidiando y diciéndole y procurando que no se separen del Señor, procurando que usted siempre esté fiel con Él. Usted está parada ahí, en medio. Puede ser también que usted esté parada tratando de lidiar entre que sus hijos lleguen a la tierra prometida. Usted está lidiando con eso. Puede ser que usted esté parada como Josué. Aunque usted no sea varón, usted no se llame Josué, se llame Marta, Carolina. Usted es pueblo de Dios y esta palabra es para usted. Esa promesa es para usted. Hace 3 años aproximadamente, yo estuve también parada en una brecha terrible. A mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama, le voy a decir el nombre bien, mastitis granulomatosa idiopática. Y después me le agregaron crónica. Así como usted escucha, de fea que suena el nombre y de largo, así era la enfermedad también. Era feo, feo, feo y largo el proceso. Esa enfermedad ocurre en mujeres entre 25 y 30 años, mi edad. Yo tenía en ese entonces 26, más o menos, porque ahorita tengo 29. Entonces, ¿qué significa esa enfermedad? Nosotros en nuestros senos tenemos glándulas que son conductos por donde pasa la leche materna cuando nosotros damos de mamar a nuestros bebés. Yo tenía 2 años de haber dado a luz a mi hijo. Estaba empezando a acomodarme nuevamente, ¿verdad? De los desvelos, toda esa vida de criar y cuidar a un bebé chiquito. Yo estaba dejando eso, ¿verdad? Me estaba acomodando. Y viene este gran reto, que yo voy a lidiar con eso. Entonces los médicos me dijeron que esa enfermedad hace que algo en mi cuerpo, porque les cuento que nunca llegaron a saber que de dónde me vino. No supimos, no supieron ellos que eran los médicos. Ahora menos yo. ¿Qué pasa con eso? Algo en mi cuerpo hacía que en las glándulas mamarias se hiciera una obstrucción. Y entonces se me hacía una infección en uno de mis pechos, una infección. Y eso hacía, ¿verdad?, que se acumulara líquido y tenía que drenarse después. Muy parecido, decían los médicos, al cáncer de mama, pero no es cáncer de mama. Primer milagro, primer pequeño milagro, porque no era cáncer. Pero tenía que lidiar con un proceso larguísimo y con procedimientos médicos dolorosos. Ustedes se imaginan que nos estén ahí examinando y con aguja y todo el asunto nuestros pechos. Doloroso. Era algo que me venía como cuidar del pueblo de Israel para Josué. Dios sabía que más adelante el pueblo de Israel iba a volver a pecar una vez que estuvieran con Josué. Iban a volver a volverse rebeldes nuevamente. Entonces, lo que se venía no era fácil. Para mí lo que se venía no era fácil. El doctor decía, lo tuyo es crónico. Cada vez que te venga la menstruación, como nuestras hormonas en vida reproductiva, nuestras hormonas cuando va a venir nuestra menstruación, como que se escandalizan. Es decir, ellas se descontrolan un poco, ¿verdad? Y eso hacía, en vez de ayudarme, más bien me hacía daño. Entonces, cada mes a mí se me obstruía otra vez la glándula mamaria y otra vez al hospital y otra vez drenaje y otra vez curación y otra vez procedimientos. Y así pasé por 2 años. Y yo me llegué a sentir sola,
como Josué. Al inicio el pueblo le obedecía en todo a Josué, pero después hubo un momento en que el pueblo se rebeló y dice la palabra que Josué puso su rostro sobre el suelo y le dijo al Señor: mejor me hubiera quedado al otro lado del río, Señor. Pero Dios vino y adivinen qué hizo. Ay, el Señor que no se cansa de animarnos, ¿qué hizo? Le volvió a decir: Josué, levántate. ¿Cómo que estás poniendo tu rostro sobre la tierra? No, levántate. Y le volvió a dar ánimos. Entonces yo todo ese tiempo busqué cómo no desanimarme, ni que nada de lo que los médicos me decían me intimidara. Sí tuve miedo, les soy sincera, pero nunca dejé que eso me acabara por completo, ni que me hiciera caer en depresión. Me llegué a sentir sola. Aunque me visitaran, aunque estuviera mi madre, aunque estuviera mi esposo, yo me sentía sola. Es que Dios quería lidiar en algo conmigo. Él quería que yo dependiera de Él. En lo absoluto, como Josué con Dios. Porque Dios no le dijo a Josué: y cuando te sientas débil, busca refugio en el hermanito tal. Y le pides consejo a la fulanita tal. Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios a mí me enseñó, a que dependiera de Él. Al final, ya habían pasado 2 años y yo con esa enfermedad. Había también provocado, ¿verdad?, problemas en mi matrimonio, obviamente, porque yo me sentía mal de mis pechos. Entonces, ya de último el doctor dice: bueno, Katia, como este problema no se te acaba nunca y cada vez que tu menstruación baja, se te vuelve a infectar, entonces yo creo que vamos a tener que hacer una cirugía, me disculpan porque no lo pronuncio bien, se llama cuadrantectomía, algo así, que es que cortan una cuarta parte del pecho, no por completo, sino una cuarta parte para que no vuelva la enfermedad. Vamos a tener que hacerlo. Y yo le dije a él: ok, está bien, pero en mi mente yo decía: lo que usted está diciendo no es lo que Dios dice de mí. Y hubo un momento, fíjense que de la nada, sin yo darme cuenta, hubo un momento en que dejé de enfocarme en mi enfermedad. No sé, empecé a poner mi mente en otro lado. En ese momento estábamos apenas, mi esposo y yo, tomando el reto de llevar y dirigir el ministerio de alabanza. Imagínense que me pase eso. Entonces, en ese momento, yo me desenfoqué de eso y empecé a poner los ojos en nuestro ministerio y empecé a involucrarme más, empecé a venir a los ensayos, empecé a estar aquí todos los jueves, a platicar con las muchachas, a dedicarle tiempo a esto. Y un día, más adelante, ¿verdad?, cuando vi, las heridas estaban cicatrizando, físicas, heridas físicas, que me había dejado el quirófano por los drenajes que me hacían en mi pecho. Entonces, una vez yo vi, de repente ya no tengo nada. Y lo que antes estaba duro en mi pecho, volvió a ser blando, como normalmente somos. Dios fue haciendo pequeños milagros. ¿Por qué? Porque Dios nunca me dejó, como decían mis amigas aquí. Dios nunca me desamparó. Y lo bueno fue que yo nunca me intimidé, porque yo me agarré fuerte del Señor. Aunque no lo hice como ahorita les estoy diciendo, me agarré fuerte del Señor. Yo era: Dios mío, ¿hasta cuándo me va a dejar de suceder esto? Pero ¿qué quiere decir eso? Que nunca dejé de buscarlo. Yo estaba siempre esperando y parada en la brecha entre esa enfermedad horrible y entre Dios, buscando que eso no me separara del Señor. Entonces yo no sé cuál es la situación que usted está atravesando, pero Dios a usted lo ha llamado y lo ha escogido
para llevar esa situación a los pies de Cristo, para que usted pueda tener y recibir la tierra prometida, que puede ser ese gran anhelo que usted tiene, ese gran milagro que usted está esperando, que sus hijos vengan a los pies del Señor, que su esposo regrese a casa, que en su trabajo pues usted puede encontrar gracia. Puede ser todo eso. Yo le digo una vez más, no tema ni se intimide, porque el Señor está con usted.